ahora mismo. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy encantado de estar con vosotros en medio de esta pandemia que nos tiene a todos por la calle de la amargura y de participar en esta actividad de la provincia universitaria, esta iniciativa de la Diputación que realmente creo que este es el tercer año que se hace, ¿verdad? Y me parece pues, espléndida, sencillamente, con los medios técnicos de los que disponemos ahora. Miguel, y a todos los que nos acompañan, yo quiero saludarte en nombre del Ayuntamiento de Alba de Tormes, en nombre de su corporación y en nombre de la villa, agradecerte. Miguel es conocido en la provincia, tengo que decir, bueno, que él es profesor del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana de la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca, creo que desde el año 2000. Sí, bueno, Él, sí, investiga en el teatro español de los siglos XVI y XVII, de la poesía española, del cancionero, del Renacimiento, literatura, universidad. Bueno, tu currículum no es muy extenso en cuanto a artículos, ediciones. Te agradezco de una manera muy especial el que estés aquí desde el Salón de Plenos, este lugar que es el lugar de la casa que más representación y más representados estamos todos y que dice mucho del Ayuntamiento de Alba, ¿no? Y de cualquier otro ayuntamiento. Y en estos momentos, como decías, estos momentos que aún estamos viviendo de pandemia, que en este programa de provincia universitaria creíamos que no iba a poder ser, pero gracias a tu colaboración, a prestarte de esta manera a trabajar y a dar esta conferencia, a tener estos momentos con nosotros, pues podemos tener lugar y puede tener lugar esta iniciativa gracias a los medios tecnológicos, que también gracias a Ana, hija técnico de turismo, y gracias a Marina, que también ha servido y está sirviendo como técnico de redes sociales, de redes en Alba de Tormes, pues vamos a tener lugar y vamos a disfrutar de esta conferencia Alba de Tormes y Salamanca, el nacimiento del teatro clásico español. Como no, agradecer a la Diputación de Salamanca y a la Universidad de Salamanca por tener esta iniciativa y trasladar esta iniciativa a los municipios de la provincia. Y nada, como vamos a hablar de teatro, dice el teatro, que se levante el telón y damos paso a la cultura online, cultura a través de la red, en este caso a través y gracias al profesor Miguel Marón García Bermejo. Muchísimas gracias y Miguel, gracias y tienes la palabra. Gracias. muy bien. Gracias, alcaldesa, y gracias a todos por estar esta tarde aquí en medio de estas circunstancias tan desagradables que estamos padeciendo y que vamos a seguir padeciendo un tiempo, no lo olvidemos. Pero para eso tenemos los españoles el ingenio, las ganas de vivir y, sobre todo, el teatro, que es lo que nos ha juntado a estar esta tarde aquí. Yo me alegro mucho de colaborar con los diversos municipios de la provincia de Salamanca siempre y especialmente con Alba de Tormes, porque pues es verdaderamente el Stratford-upon-Avon español. Si todos conocemos La Patria Chica de Shakespeare, sin embargo, La Patria Chica de nuestro padre del teatro anterior a Shakespeare y que tanto tuvo que ver en el desarrollo de lo que fue después el teatro barroco, no lo conoce pues verdaderamente nadie, lo cual es verdaderamente una pena, una lástima, y es algo que yo, pues a medida de mis escasas posibilidades, yo querría que esto se transformase y que fuéramos conscientes de la importancia que tuvo Alba de Tormes como lugar cuna donde aparece el teatro español en más de un sentido, como espero poderles hacer ver esta tarde, y no solamente el teatro español, sino incluso pues deberíamos hablar de otra serie de autores que tal vez queden pues para otro sitio. Bueno, espero no aburrirles mucho porque los temas académicos ya sabemos que nos entusiasman a los que nos dedicamos a esta arqueología cultural, pero a veces son un poco indigestos. Pero yo creo que
les voy a proporcionar una serie de noticias que posiblemente les sirvan para atar cabos de cosas que ustedes ya sabían, para revisar algunos puntos y para hablar de cuestiones, pues creo que interesantes. Les he preparado una presentación, como siempre vimos en el mundo de las presentaciones, y entonces, bueno, pues es la que les voy a poner y que deben ustedes ver en sus pantallas en este momento, ¿verdad? Como decía la alcaldesa, pues esto es una iniciativa de la Diputación, la provincia universitaria, que me parece que realmente es absolutamente encomiable y que debemos agradecer. Y, por supuesto, colaborando pues las otras instituciones, la Casa, que es la Universidad de Salamanca, y el Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas de la Universidad de Salamanca, que es un poco el organismo de investigación donde desarrollamos pues parte de nuestras actividades. Bueno, claro, hablar de Juan de la Encina, para quienes nos dedicamos a este mundo maravilloso del teatro del siglo XVI, es hablar de el inicio de una experiencia dramática, de una historia teatral pues verdaderamente fabulosa, ¿verdad? Y que desafortunadamente pues no forma parte de los planes de educación de los institutos, incluso de las universidades y menos todavía de los colegios, ¿verdad? Es una pena que la barrera del idioma, que puede ser superada pues con mucha facilidad, nos haya privado de ser conscientes de que nuestra villa, nuestra ciudad, nuestro municipio es el origen de todo lo que fue después el gran teatro español, que es el que pues, dio fama a las letras españolas en Europa, especialmente pues, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Desde el momento en el que apareció el teatro, se convirtió en un lugar maravilloso. Bueno, este teatro, claro, que es famoso en Europa, es el teatro barroco, es el teatro de Lope de Vega, de Calderón de la Barca, de Tirso de Molina, de lo que son los grandes nombres barrocos, pero no hubiera existido si no hubiera habido antes este teatro del siglo XVI, que se ha conocido durante mucho tiempo de manera muy inapropiada, como les haré ver, como teatro prelopesco, y que a menudo ha recibido además el calificativo un poco insultante de primitivo. Bueno, yo cuando escucho lo de teatro primitivo me enfado mucho y digo que no, que sobran letras, que no es primitivo, que es un teatro vivo, ¿no? Con un concepto que utiliza un teórico del teatro que es Brooke, muy conocido en los estudios de escenografía y del drama contemporáneo, que, como ven en esa cita, opone lo que es el teatro ya formulado, ya creado, el teatro que se atiene a un modelo de éxito, frente al teatro que está en el camino hacia la perfección, ¿verdad? Y en este sentido, este es el lugar nada despreciable, nada malo que le corresponde al teatro quinientesco, al primer teatro clásico, al teatro castellano del principio del siglo XVI, es ese momento de experimentación, de búsqueda de caminos, de encontrar formas de expresión de todas las potencialidades y las novedades que están apareciendo en la literatura española. Les traigo esta ilustración que los que son diletantes pues ya habrán visto, que es muy curiosa porque el grabado, aunque tiene los nombres de Plácida y Vitoriano, el grabado originalmente se empleó en la primera edición que conservamos de un maravilloso texto que es la Celestina, impreso en Burgos hacia 1500-1503, aunque no conservemos los datos de impresión, se ha podido averiguar a través del estudio de la letrería, de una serie de precisiones filológicas. Bueno, pues este grabado que forma parte de la edición de 1503 es utilizado por un impresor toledano en 1526 para hacer aún más valiosa, hacer aún más interesante la edición de la Égloga de Plácido y Vitoriano de Juan de la Encina. Para que vean ustedes hasta qué punto este es un teatro vivo, es un teatro que está buscando caminos, que está experimentando y realmente, bueno, pues sí, Juan de la Encina no solamente se aproxima gráficamente por medio de esta ilustración a la Celestina, sino que también incluso dentro de la propia obra hay toda una serie de referencias
a través de algún personaje secundario, a través de la acción amorosa, a ese texto celestinesco. Por tanto, sepan ustedes, recuerden ustedes que este teatro del siglo XVI, este primer teatro clásico español, es un teatro vivo, abierto a las novedades de su tiempo y que no deja pasar la oportunidad de buscar nuevos caminos de expresión que, bueno, pues que finalmente acabarán llevando hacia lo que es el gran teatro barroco de Lope de Vega, esto ya 70 años más adelante. Pero si no hubiera habido un Encina, no habría habido un Lope de Vega, o al menos no un Lope de Vega como el que conocemos. Ciertamente, ese teatro castellano del XVI, abierto a la innovación, coincide también con un periodo extraordinario de nuestra historia política, social, económica y cultural, que es el reinado de los Reyes Católicos. Es imposible reducir a 4 palabras, ¿verdad?, lo que suponen es la intervención de estos dos monarcas y la presencia de estos dos monarcas en nuestras letras, en nuestra cultura. Yo sé que ustedes son conscientes de que es el fin de la reconquista, la unificación de los reinos, la creación del concepto, bueno, creación no, estaba vivo desde los visigodos del Reino de España, pero ahora sí ya plasmado con unas leyes, con unas potencialidades, en fin, toda una serie de transformaciones que introduce la corona y que también afectan al teatro español por una vía muy curiosa, y es en el fondo porque la nueva política de los Reyes Católicos pide una nueva nobleza. Esto parece una tontería, nueva política, nueva nobleza, pero vamos a ver si los regímenes señoriales siempre han utilizado lo que son las estructuras existentes para afianzarse y para llevar a cabo su poder. Sí, sí, esto es verdad. Pero miren ustedes, desde los castellanos en el fondo, aunque parecemos muy tranquilos, ustedes lo saben, somos muy revolucionarios. Y desde el siglo XIV en adelante hay toda una serie de transformaciones profundas de la nobleza, sobre todo con la Revolución Trastámara, que son los antecedentes de los Reyes Católicos, o sea, con Pedro I, para unos el justiciero, para otros el cruel, y por supuesto con los Reyes Católicos, que digamos que acaban con ciertas casas nobiliarias que habían estado en la cresta de la ola hasta ese momento y benefician a otras. Bueno, no tengo que decirles que esa otra casa nobiliaria que se beneficia de la transformación de los Reyes Católicos es, entre otras, la Casa de Alba. Evidentemente, no es que la Casa de Alba hubiera sido de una categoría inferior y desconocida y que se fundara en ese momento. Esto lo sabemos y ustedes lo saben, tienen una villa que tiene testimonios por todas partes de la importancia de la Casa de Alba pues desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? Desde el siglo aproximadamente XIV. Pero lo cierto es que el momento en el cual se convierten en duques, que ya no condes, pues está en el siglo XVI, en el siglo XV, en la época de Juan II, y con los Reyes Católicos es cuando llega a su apogeo, ese engrandecimiento de la casa ducal, ¿verdad? El segundo duque de Alba, Federico Álvarez de Toledo y Enríquez, es verdaderamente uno de los personajes más importantes de la historia militar, de la historia política, de todo el periodo en el cual vivió. Fíjense ustedes que don Fadrique tuvo una vida muy larga para lo que son los estándares de la época y eso le llevó a conocer y participar no solo en el reinado de los Reyes Católicos, sino también en el reinado de Carlos V. Es nada menos quien sostiene en la pila bautismal en 1527 al futuro rey Felipe, y es el que, según dice uno de los cronistas, el que protagoniza una de las anécdotas más divertidas, pero también más indicativas de esa rebeldía castellana que les decía. Porque, bueno, pues ya saben ustedes, haciendo un inciso en lo que nos ha convocado aquí esta tarde, que Carlos V, digamos que estaba demasiado entregado a influencias extranjeras y la nobleza castellana quería que el rey se sumergiera en lo que era la tradición castellana. Y en un momento determinado,
Carlos, que quiere dar a su nombre, perdonen, a su hijo el nombre de su antecesor en el trono, Felipe, es contestado por Fadrique, que cuando llega el momento en el que el sacerdote pregunta cómo se va a llamar a este niño, dice Fernando, claro, por la herencia de Fernando de Aragón. Y el rey dice, no, se va a llamar Felipe. Y bueno, hubo parece que una pequeña disputa en torno a la pila bautismal, pero este era Fadrique Álvarez de Toledo, un hombre con ideas propias, un hombre con temperamento, con una gran personalidad, con una gran cultura. Conocemos lo que es la Biblioteca del Duque de Alba recientemente gracias, entre otros, a un estudio que ha hecho un amigo, bueno, han hecho un par de amigos, Álvaro Bustos y Raquel San Martín. Y realmente era un hombre con una cultura pues extraordinaria, un hombre que lucha en diferentes frentes, en fin. Bueno, pues este militar muy interesante. Ay, Dios mío, tengo que añadir a uno de ustedes y perdonen, pero el ratón no me deja. Ahora sí. Van a ver que de vez en cuando aparecen cosas extrañas en la pantalla, es porque si se incorporan tengo que darles el alta y entonces tengo que picar en el lugar correspondiente. Bueno, pues este militar y este hombre abierto a las novedades de su tiempo, ¿verdad? En un momento determinado se da cuenta de que esa gran casa que tiene entre sus manos y que está recibiendo un poder económico muy importante, que se expresa en tierras, en posesiones, en encomiendas, en mayorazgos, bueno, de muy diversas formas, necesita un esplendor, un prestigio. Y abierto a lo que es la cultura de su tiempo, a lo que es el concepto del mecenazgo clásico recogido de Italia. Piensen ustedes que, claro, Alba está muy cerca de Salamanca y por aquí están pasando toda una serie de personajes traídos por los reyes católicos, desde Lucio Marinero Sículo a Pedro Mártir de Anguería y otra serie de personas, ¿verdad? Pues decide que necesita a alguien para que le dé lustre a la casa de Alba. Y claro, el modelo que tienen en la cabeza en este tiempo, que son hijos del periodo clásico y de la vuelta al mundo clásico, es Augusto y Virgilio. Claro, el poeta mantuano, ¿verdad? Pues no es casualidad que sea, en cierta medida, el modelo de Juan de la Encina, sobre todo para lo que es la reescritura de las bucólicas, que sabemos que hace, ¿verdad? Juan de la Encina, y que incorpora su cancionero, y para inspirarse también en él para construir el teatro castellano. En fin, pero Juan de la Encina, bueno, pues es un verdadero fuera de serie y es un hombre de su tiempo con una cultura musical, artística, poética, verdaderamente fuera de serie. A Juan de la Encina lo apreciamos nosotros hoy sobre todo por su condición de autor dramático, padre del teatro castellano, y es verdad, pero nos olvidamos de otras dos cosas que también son muy importantes, otras dos facetas de su preparación y de su prestigio. Una es como músico. En el Cancionero Musical de Palacio es el autor que tiene más composiciones, aunque se compila ya avanzado el siglo XVI, bastante avanzado, es el autor que tiene más composiciones de todos los que se recogen en ese cancionero, nada menos que 63. Lo han estudiado distintos musicólogos y han encontrado pues toda una serie de capacidades verdaderamente asombrosas en sus conceptos musicales. Yo, perdónenme ustedes, pero mi capacidad musical es tener una oreja delante de la otra, la enfrente de la otra, no entiendo nada de música, no soy capaz de reproducir la maravilla que es, sí que soy capaz de apreciarlo y les voy a poner alguna composición para que vean ustedes hasta qué punto es interesante Juan de la Encina. Bueno, decía, Juan de la Encina apreciado por ser el padre del teatro, por ser un excelente músico y por también, y esto se nos olvida, ser un modelo de recuperación culta de la lírica popular. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Juan de la Encina era capaz de inspirarse en aires populares, en composiciones populares, para escribir poesías, poemas, villancicos propios que asumen ese aire popular y que se confunden en muchas ocasiones con composiciones populares. Claro, otra vez, yo sé que las personas que están escuchando esta tarde, más de uno se le habrá encendido la bombilla y ha dicho, claro, si hablamos de esto estamos hablando de Lope de Vega. Bingo. Otra vez, Juan de la Encina es un predecesor en el empleo de la lírica popular que hizo a Lope tan grande, tan aceptado
tan interesante. Ustedes tienen en la cabeza composiciones como esas Tres Moricas que cantaba García Lorca con La Barraca en los años 30 y tienen en la cabeza pues toda una serie de textos. Juan el Verde pasó por aquí. Bien, pues el modelo en el cual se inspira en Lope de Vega es Juan de la Encina y en su capacidad de recuperación de lo que es la lírica popular. Y por supuesto, otra cuestión que también es algo que imita Lope de Juan es la introducción de música en el teatro. Esa idea que tenemos de esos textos preciosos de Lope, donde hay toda una serie de fragmentos musicales. No en vano, pues Lope es, entre otros, el que se considera el padre de la zarzuela, para que vean ustedes hasta qué punto Lope era un interesado en la música. Bien, Juan de la Encina está también detrás, se está metiendo desde el primer momento en sus composiciones dramáticas, en sus composiciones teatrales, está introduciendo la música como fin de fiesta. Claro, si ustedes se dan cuenta, entonces, todo lo que hace grande desde el punto de vista del espectáculo al teatro barroco, resulta que nos lo estamos encontrando desde el momento uno, desde el principio de todo, en los textos y en las obras de Juan de la Encina. Comprenderán ustedes que no es que le llamemos el padre, es que es el archiautor dramático del siglo XVI y, bueno, pues deberíamos ser capaces de valorar y de apreciar y de sentirnos muy orgullosos de vivir en la misma ciudad donde todo empezó, donde todo comenzó. Bueno, yo les traía alguna composición, vamos a ver si soy capaz de hacer que pase hacia el... a ver, hacia sus textos, porque ahora digo que quiero presentar una ventana, una pestaña de Chrome y quiero empezar por Triste España sin ventura. Vamos a ver, que yo creo que la deberían ver y escuchar. Con subtítulos está situado el texto abajo. Bueno, esta es una de las composiciones más hermosas y más tristes de Juan, escrita en honor del príncipe Juan, también así llamado, el primogénito y único varón de los reyes católicos, que murió en Salamanca en 1497 y que produjo pues, la profunda transformación que supone la llegada de la monarquía de los Habsburgo, de los Austrias, al trono, ¿verdad? Bien, me interesa mucho que se den ustedes cuenta de que cuando hablamos de Juan de la Encina, estamos hablando... ¡Ay, madre! Que me tengo que ir acá a darle paso a alguien. Tenemos que darnos cuenta de que estamos hablando de una persona que siempre estuvo en contacto próximo, cerca a lo que es la actividad política, al poder y a toda esta serie de manifestaciones superiores. No es un hombre perdido en un pequeño lugar del oeste de la península que no conoce a nadie y que escribe pues verdaderamente para nadie o para un grupo pequeñísimo, sino que es un hombre en contacto con las principales cabezas políticas de su tiempo. De nuevo, a usted le recordará al modelo de Lope de Vega y ese mecenazgo diferenciado, como solemos llamarle, del que tendremos que hablar a lo mejor un poquito. O sea, el aproximarse a los nobles para conseguir su protección. Bueno, pero Encina no solamente escribe y compone estas composiciones tan tristes, sino que también en un momento determinado Encina escribe poemas y publica y compone poemas musicales mucho más, mucho más movidos, de tema profano, como es este que les traigo aquí, de Más vale trocar. Vamos a ver. El texto lo tienen aquí debajo. Tengo agua. Y ahora aquí lo tienen. Me parece que alguien ha abierto su micrófono y entonces tenemos interferencias.
Vamos a ver. Bueno, como les digo, Encina es un todoterreno que es capaz de escribir tanto poesía religiosa, moral, como este otro tipo de poemas verdaderamente... perdón, que estoy en el otro. Maravillosos, pero maravillosos. Bueno. Perdonen. Y que merecen mucho la pena, ¿verdad? Como en este caso, que es una especie de adaptación a ritmos poéticos populares de conceptos pues muy cultos, ¿verdad? Porque toda esta serie de ideas de el dolor, de amor y de la grandeza de los amantes en la aceptación de la pena tienen un largo recorrido en la literatura europea, desde el mundo de los trovadores hasta Petrarca, ¿verdad? Pero adaptado, como les digo, eso es lo que hace Encina maravillosamente, esa mezcla, de nuevo, como hace también después, posteriormente, Lope de Vega. Bueno, les traigo un último fragmento para que vean ustedes esta serie de cuestiones de la capacidad musical diferente de Encina, que es este texto, este poema cantado de Levanta Pascual Levanta, que aunque parece una danza de pastores, en realidad es un texto político donde utilizando el esquema de los pastores que adoran al niño Jesús en el portal de Belén y se sienten sorprendidos, maravillados y asustados por esa nueva, aquí la nueva es la toma de Granada, ¿verdad? Que se considera un acontecimiento a la altura del nacimiento de Cristo, enlazando con ese mesianismo que sabemos que es tan propio también de esta época del tiempo de los Reyes Católicos. A ver, voy a avanzar un poquito. Vamos a ver. Bueno, esto es lo que les decía de la dificultad de la lengua, ¿verdad? Que, en fin, no ha pasado a nuestro español patrimonial este toste priado rápidamente. Si la zamarra y el zamarrón, albog es una especie de flauta pastoril. Vamos a ver el gasajado de aquella ciudad nombrada, o sea, la hermosura de aquella ciudad que es Granada, nombrada, que se suena que es tomada. Asmo cuidas que te creo, pienso que acaso crees que no me hagas bromas, ¿no? Juro a mí que me chufeas. Si tú mucho deseas, soncas, es una expresión así vacía, muy pastoril, yo más lo deseo. Más a la mía fe no veo, a pelo de tal majada, no creo que seamos capaces de hacerlo, aunque suena que es tomada. Bueno, todo es un villancico político muy hermoso, pero que ahora no toca revisar. Lo que sí que yo creo que van teniendo ustedes bien claro, ¿verdad? Es esa capacidad muy diversa de Encina de trabajar y de utilizar toda una serie de materiales pues verdaderamente diversos y que de alguna manera transmite a lo que es el teatro que compone él mismo y que van a componer los que siguen después de él. Música, mezcla de temas cultos y populares, inspiración en el momento, todo eso es este hombre que tiene, como saben ustedes, pues una vida bastante poco conocida en el fondo, porque la documentación que manejamos respecto a su vida es bastante escasa. Debo decir que tengo la gran satisfacción, he tenido la gran satisfacción de estar en una tesis recientemente de una brillante antigua alumna, Sara Sánchez,
que ha exhumado algunos documentos nuevos de Juan de la Encina que son muy interesantes. De los más interesantes me parece el hecho de que ya sabemos que Juan de la Encina no nació en la provincia de Salamanca, sino en la propia Salamanca, sí hijo de personas que venían de la zona de la sierra y que por tanto el sustrato salmantino que impregna las obras de Encina es un sustrato aprendido, es un sustrato impuesto, voluntario, y no una seña de identidad rústica, agrícola, sino que es un deseo de aproximarse a los pastores de Salamanca de la forma del habla popular salmantina, lo cual hace que sea todavía más artista, porque durante mucho tiempo la gente creyó que realmente, como él decía, no sabe hacer más que chufas de pastores. No, 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 es que las imitaba muy bien, pero muy bien. Bueno, no puedo detenerme en cosas. Saben ustedes que Juan está relacionado con la catedral, con la Universidad de Salamanca, con el coro, y que entra en contacto como paje de Gutiérrez de Toledo más o menos hacia 1483 y continúa ligado a la Casa de Alba hasta hacia 1500, como ha determinado también Sara Sánchez en su tesis, que es verdaderamente magnífica y que espero ver publicada pronto porque tiene cosas muy buenas, muy interesantes, muy novedosas. Bueno, pues entre 1483 y 1594, Juan escribe las 8 primeras églogas que se incorporan en su cancionero de 1496. ¿verdad? Bueno, esto es verdaderamente una novedad asombrosa desde el punto de vista pues, de la historia de los impresos, del mundo del teatro, de todo. No había teatro impreso anteriormente. Juan de la Encina se inventa un medio de dar a conocer, de distribuir, de transmitir sus obras. Y eso lo hace con este cancionero de 1496 que se convierte verdaderamente en un modelo de trabajo. Miren, esto es a ver si ahora soy capaz yo de sacarlo de aquí, el texto como aparece en las obras de Juan de la Encina. Esto es una reproducción facsímil del cancionero, para que vean ustedes, ¿verdad? Y así aparecían al final de los textos pastoriles las representaciones de Juan de la Encina. Representa, este es de gatillo fácil. A ver, representaciones de Juan de la Encina. A ver, está por acá. Aquí está. Bueno, ¿por qué me interesa tanto esto de representaciones hechas por Juan de la Encina? Es una cosa que para quienes nos dedicamos a este mundo del teatro es muy importante. Es que antes nunca se había impreso una obra de teatro. Claro, esto puede parecer una cosa poco importante, pero en esta cultura tardomedieval, donde la tradición era fundamental porque era la que ordenaba el mundo, la repetición de actos sancionados por la cultura, cómo se representa el teatro impreso, cómo se pone en la imprenta del teatro si no se ha hecho nunca. Claro, pues Juan de la Encina saca esta forma de hacerlo, que es metido dentro de un cancionero donde recoge toda una serie de obras muy diversas, posiblemente por inspiración italiana, pero no acabamos de encontrar muy claramente el modelo, y la sitúa al final después de los romances pastoriles y le llama directamente representaciones. Claro, para Juan de la Encina esto está transmitiendo al mundo que estas obras fueron llevadas a la escena, que no son textos cantables, textos recitables. No es el caso, se lo dedico a mi querido maestro y amigo Emilio de Miguel, un texto como Celestina, maravilloso, lleno de potencialidades dramáticas que jamás pudo llevarse a la escena, porque no podía representarse Celestina. Esto sí se representó y Juan de la Encina se lo quería decir al mundo: yo he representado esto. Piensen, claro, que Encina está queriendo insertarse en la recuperación del teatro clásico que se ha hecho a partir de, sobre todo, Terencio y Plauto, y que luego llevan a cabo toda una serie de autores italianos, y él se considera en esa misma línea de hombre que es capaz de llevar a la escena
un texto y un texto propio. Y esas primeras églogas, ¿verdad?, pues son verdaderamente fundamentales por alguna cosa que vamos a ver más después, porque a pesar de su aspecto primitivo, palabra que ya saben ustedes que odio, a pesar de su aspecto vivo, a pesar de su aspecto inocente, tiene una concepción de lo que es lo dramático infinitamente más importante, infinitamente más rico y de un enorme valor. Bueno, pues vamos a ver si ahora consigo ya volver a ver un momento porque se me va aquí la presentación. Bien, pues volvemos a presentar nuestro PowerPoint. Bien, aquí tienen ustedes las entradas del Cancionero como aparecen en 1496. Todo esto son las distintas materias que Juan de la Encina ha reunido en ese Cancionero. Y todo eso lo hace en ese espacio maravilloso que es el Palacio Ducal, del cual, como saben ustedes, pues por diversas azares de la vida, de la mala vida, se perdieron toda una serie de partes de lo que es la residencia ducal de los duques y solamente se conserva este torreón. Ha habido reconstrucciones virtuales a lo largo del tiempo. El torreón está maravillosamente conservado y restaurado y ahora es una gloria visitarlo. Es parada obligada, o debiera serlo, a quienes visiten Salamanca, porque realmente es magnífico lo que hay allí. Y en esa corte, ¿verdad?, es donde Juan de la Encina desarrolla sus primeras actividades. Claro, esto tiene una repercusión sobre la obra de Juan de la Encina que tenemos que tener muy en consideración. Juan escribe para una audiencia cautiva, en tanto en cuanto que esa audiencia no es que decida voy a ver si voy al teatro esta tarde o no, no, esa audiencia sabe que esta tarde hay teatro y como es la audiencia además la que paga, es la audiencia la que de alguna manera manda e impone sus temas e impone sus ideas. Y claro, esa audiencia está acostumbrada a disfrutar de una serie de textos y de concepciones literarias, de conceptos literarios y burlarse también de una serie de cuestiones que son las cuestiones de los pastores en las cuales ahora no me puedo detener porque ya veo que me voy enrollando mucho como las persianas y yo quiero que también ustedes algún día puedan cenar. Bueno, pues si vemos un poco la cronología, ¿verdad? Vemos que Juan escribe sus textos aproximadamente entre la Navidad de 1492 y el 31 de diciembre de 1493. Las 8 primeras églogas, por tanto, tienen un periodo de producción que aproximadamente es de un año. ¿Qué quiere esto decir? Pues que al público cautivo, a esos duques de Alba y su corte, les debió parecer que realmente el teatro era algo maravilloso y yo creo que se puede ver bastante bien a través de las fechas de composición de esos textos que están orientados hacia momentos de celebración, de la celebración principal del año. Se dan ustedes cuenta, es la Navidad, es bueno, pues el fin de año, es el carnaval, es la Semana Santa y es de nuevo la Navidad. Esto es, el teatro era una forma de añadirle aún más importancia a ciertos momentos y de convertir aún más en importantes algunas instancias. Y Juan verdaderamente no solamente crea unas piezas de celebración, unas fiestas, de alguna manera, perdonen que alguien más se incorpora. Bien, no solamente escribe unas obras dedicadas a festejar, en este caso la Navidad, sino que además está creando unos mecanismos de construcción del texto dramático que van a permanecer con el paso del tiempo. En concreto, claro, en esas 2 primeras églogas Juan está sentando la mano de lo que será después el introito, la pieza liminar con la que se abren las obras de teatro y por otra parte lo que después yo les voy a decir que son las isotopías de la comedia lopesca, del principio de la comedia lopesca. Vamos por partes para que me entiendan ustedes porque esto es fácil de entender si tenemos las claves en la mano. Vamos a, por un momento, viajar en la máquina del tiempo
Y nos vamos a olvidar de que vivimos el año 2020, de que somos espectadores de teatro, estamos acostumbrados a ir al teatro, sabemos lo que es esa sala donde de repente se hace todo oscuro, estamos sentados y vemos a unas personas que en lo alto de un montículo, de un cadalso, empiezan a decir algo que no sabemos muy bien qué es. Pues imagínense ustedes lo que les debió pasar a estos primeros espectadores de Juan de la Encina que jamás en los días de su vida habían visto teatro. Claro, necesitaban una introducción. Juan, que era un hombre muy leído, sabía que ese mismo problema se lo habían planteado los autores clásicos romanos. Esto es, sobre todo, Terencio y Plauto. Plauto y Terencio. Y la apuesta de Plauto y Terencio para superar ese problema de una audiencia que no conoce el teatro es construir un prólogo, una introducción, donde hay un fulano que sale a llamar la atención de la gente y explicarle qué es lo que está haciendo allí. Eso es el prólogo dramático que Juan de la Encina presenta en su primera obra y que ha sido habitualmente mal entendido. Se ha creído que era una pieza independiente y que era una obra dramática, cuando en realidad es un prólogo perfecto. Es tan perfecto que el siguiente autor que escribe teatro como Juan de la Encina, Lucas Fernández, lo adopta y escribe 65 versos en casi todas sus composiciones, en todos los 65 versos que son un monólogo del primer personaje que aparece en escena para llamar la atención de la gente. Y el siguiente autor dramático de gran importancia, que es Torres Naharro, también utiliza ese introito donde hay un personaje que explica qué es lo que hay. Bueno, Juan de la Encina sabe que tiene que llamar la atención de la gente. ¿Y cómo hacerlo? Con un saludo extemporáneo. Dios salve acá. En una sociedad jerarquizada, tan minuciosa en sus costumbres y en sus hábitos de, ¿cómo les diría yo? Pues de comportamiento, este saludo era profundamente insultante. Era como si hoy en día ustedes entran, pues no sé, imagínense en una audiencia en el Palacio de Justicia y le dicen ustedes al juez, hola, ¿qué hace? Pues evidentemente el juez se va a llevar las manos a la cabeza y decir, pero ¿qué individuo es este? Eso es lo que quería hacer Juan de la Encina. Presentar a su pastor con un saludo tan humilde, tan fuera de lugar, que a llamar a la atención. Y una vez que ha llamado la atención de la gente, tenía que reconquistar el terreno. Pero claro, una persona tosca, pues en fin, tiene el recorrido que tiene. La primera bobada que dice se le hace caso, a la segunda ya menos, y a la tercera se le manda a paseo. Y entonces Juan de la Encina, que es muy listo, empieza a decir que le ha traído un regalo a la duquesa de Alba. Recuerden que estamos en la noche de Navidad, el regalo, la Natividad de Nuestro Señor, los presentes de los pastores, luego la duquesa de Alba está asemejándose al niño Jesús que recibe la adoración de los pastores, y para que no haya ninguna duda, introduce, como si fuera una tontería de pastor, una alusión al Salmo 106. Todos deben alabaros, pero quién sabrá alabaros por fuerte zagal que sea. Quis loquetur potentias domini auditas faciet omnes laudes eius. Es una forma de recuperar el saludo tosco, convertirlo en algo más que se está acercando a lo que es la idea de la Natividad de Cristo, la idea de que la duquesa es un nuevo Jesús. Bueno, ustedes dirán, pero hombre, ¿cómo puede ser que la duquesa sea un niño Jesús, que ya tendría sus años y además es una señora? Ya, bueno, ustedes me entienden, es una forma de utilizar la retórica religiosa para conseguir engrandecer, ennoblecer a los aristócratas, a las personas que se reciben. Ustedes lo recuerdan, que a Carlos V se le llama el buen pastor, que Fernando de Aragón es llamado el Mesías y toda una serie de cuestiones. Bueno, como es tan listo, en los versos siguientes ya pasa de hablar de la duquesa, Juan, y pasa a hablar del duque. Y entonces empieza a utilizar toda una serie de referencias, claro, ya de épica clásica culta, a este al gran hijo de Príamo, al que se refiere, ¿verdad? Porque es no un príncipe que va a fracasar, porque el pobre Héctor acabó muy mal, como ustedes saben, ¿no? Sino que es un hombre que no teme al combate porque sabe que la gloria vendrá del esfuerzo y que de alguna manera no quiere de ninguna manera ser considerado un cobarde, ¿no? Fíjense, como estamos en el verso 25 y de ser un pastor que va diciendo necedades, hemos pasado a ser un pastor que está usando el Evangelio, bueno, el texto bíblico, perdón, el Salmo, los Salmos,
Está usando a Homero y posteriormente va a volver a los Salmos cuando empiece a hablar aquí de ese, dice en un momento determinado, de tal ramo, tal árbol, es una referencia al profeta Isaías, un lugar del profeta Isaías. Después hablará de la verga de Yesé, hablará también del buen pastor que castiga a los hambrientos lobos. Por tanto, verso 40, y esto ha dejado de ser una bobada de pastores para ser una forma de captar la atención de los duques con un aspecto pastoril, pero con una serie de razones muy cultas, muy cultas. Bueno, yo les decía que Juan construyó un modelo para el inicio, para la morfología de la comedia. Pues aquí tienen ustedes a Torres Naharro con exactamente el mismo tipo de inicio de sus comedias, mucho más tosco, mucho más grosero, posiblemente por inspiración italiana, también por una serie de fiestas relacionadas con los epitalamios, no es cuestión ahora de pararnos con ello, pero Torres sigue a Encina en su construcción de la comedia. Y no solamente le sigue Torres, es que le sigue también Lope de Vega, aunque sea indirectamente. ¿A qué me refiero? Vamos a ver, ustedes pues no tienen por qué tener fresca ahora cómo es la morfología de la comedia barroca, la forma de la comedia barroca. Pero ustedes saben que el teatro barroco era un espectáculo que se componía no solamente de teatro, sino también de otra serie de piezas aledañas celebraticias. Esas otras piezas son la loa, que iba primero, independiente, que servía para hacer callar a la gente, pero que no anunciaba lo que era el tema de la comedia. Después venía un introit, perdonen, la primera jornada. Después de la primera jornada venía un intervalo cómico, el entremés. A continuación se representaba la segunda jornada. Después venía un intervalo generalmente cómico-lírico o cómico-musical, que era un sainete o una jácara o una mojiganga, una de estas cosas. Después el tercer acto de la comedia y finalmente el fin de fiesta, la apoteosis. Bueno, yo solamente quiero que ustedes piensen una cosa. Yo les he dicho que la celebración barroca, el teatro barroco, se compone de una mezcla, como ven ustedes, de teatro y piezas cómico-musicales. ¿Se dan ustedes cuenta de lo difícil que es recordar lo que sucede en el primer acto cuando antes de llegar al segundo te han metido una pieza cómica que no tiene nada que ver y recordar lo que ha pasado en el primer y en el segundo acto cuando llegamos al tercero y resulta que hay una segunda pieza cómico-musical que no tiene nada que ver? Claro, esto es una dificultad enorme para los autores barrocos, que saben muy bien que tienen que escoger de alguna manera una construcción de la comedia para evitar que se les pierdan los espectadores. Porque un espectador perdido es un espectador aburrido y un espectador aburrido no vuelve al teatro. Y sin embargo, saben hacerlo. ¿Cómo lo consiguen? Pues de varias maneras, pero una de ellas, una de las principales, es utilizar la estrategia de Juan de la Encina para en los primeros versos del primer acto introducir una serie de materiales que se van a repetir. Ese concepto de que los primeros versos son fundamentales para el desarrollo de la comedia lo toma Lope de Vega de Juan de la Encina. Clarísimamente, porque es el padre del introito, es el padre de los prólogos de las comedias. No lo puedo parar porque si no iríamos muy lejos, pero bueno, les traía algún ejemplito más. Bien, yo les he hablado entonces de que Juan de la Encina es modelo de los prólogos, por tanto es el padre del teatro castellano por esta cuestión, pero también lo es por otra cuestión como el sistema de transmisión. O sea, cómo se imprimen y cómo se difunden las obras de Juan de la Encina. Perdón, las obras posteriores a Juan de la Encina de teatro. La primera que tenemos son las farsas ciélogas de Lucas Fernández, hechas con la misma morfología, si ven ustedes de la portada, que lo de Juan de la Encina. Si se acuerdan, yo les traía El cancionero de Zaragoza, 1506, donde tienen ustedes el escudo imperial con el yugo y las flechas de Fernando Isabel, F de Fernando Flechas y de yugo de Isabel, con el águila de San Juan en la portada. Pues aquí tienen ustedes ya 1517, justo en la transición entre la monarquía de Felipe y ya es la regencia de Cisneros y la llegada al trono de Carlos V, y aquí tenemos a Cisneros como patrocinador de la portada de Lucas Fernández.
Como ven, la imitación es muy clara, el deseo de emulación es muy claro y en el interior pues hay más de lo mismo. Y si miramos hacia la propaladia de Torres Narro, Jan Pascueto 1514, más de lo mismo, ¿verdad? Ese escudo de la casa que ha patrocinado a la publicación del texto como una forma de presentarse el autor como alguien en contacto con lo que es el poder de su tiempo. Si vemos 1554, la recopilación en metro de Sánchez Badajoz, más de lo mismo, el escudo de la Casa de Niebla, figurando al frente de lo que es, bueno, una compilación tardía de las obras de Juan de la Encina. Perdón, de Sánchez Badajoz. Bien, y si miramos hacia el país vecino, hacia Gil Vicente, que también tiene una compilación muy tardía, 1580, 66, 86, bueno, pues lo mismo, ¿no? La Casa de Avis patrocinando lo que es la presentación de El Cancionero. En fin, como les digo, las deudas entonces del teatro con Juan de la Encina son numerosísimas, no se acaban ahí, ni muchísimo menos, ¿verdad? Hay otra deuda muy interesante que es el disfraz de contenido social, esto es que el tomar un hábito determinado, ay madre que aquí, vale, ahora me hace una pregunta, pero si les parece dejamos las preguntas para el último minuto, ¿vale? Que todavía nos quedan 5 minutitos y damos paso a las preguntas. Bueno, el disfraz que transforma a una persona y que lo tenemos en Juan de la Encina en las églogas séptima y octava, que adquieren una posición social en función de esto. Otra vez, sin salir de Lope de Vega, ese es el sustento del Domine Lucas. Por cierto, no se lo he dicho porque yo sé que ustedes lo saben, el Domine Lucas de Lope de Vega, escrito hace 1593, tiene un lugar en Alba de Tormes. ¿Verdad? Por eso digo que las deudas con Juan de la Encina son muy llamativas, son muy, muy notables, ¿no? Incluso el problema del desnivel social, que es otra de las cuestiones que está en Lope de Vega. El chico que quiere a una chica que tiene una cuna muy alta y entonces se tiene que inventar algún tipo de estrategia para conseguir llegar a ese nivel social. Está en Juan de la Encina, en la égloga representada en Recuesta de unos Amores y, bueno, pues explorado por supuesto, los barrocos mucho más. La presencia de la música popular está en Juan de la Encina y reproducido por Lope de Vega. Incluso hay una cosa que a mí me llama últimamente mucho la atención y es el problema de dónde sale el gracioso de la comedia lopesca que aparece en la Francesilla de 1621, pero que tiene unos antecedentes previos que empezamos a ver ahora. Esto es una tesis que estoy dirigiendo de una alumna italiana, Serena Magnaghi, y que tiene una idea muy interesante, y es que en el fondo el gracioso está prefigurado en las comedias del Caballero Pícaro, y que a su vez yo desde mi punto de vista creo que se puede llevar hacia los Pastores de Encina, que salen, que vuelven por sí mismos y que van buscando su camino a base de a veces engañifas y de todo lo demás. No se acaban ahí las deudas. Todo el tema de lo que es la mujer disfrazada de hombre, pues empezamos a verlo prefigurado, por ejemplo, en algunas de las pastoras que aparecen, sobre todo ya en Lucas Fernández, pero bueno, esto sería para más cosas de más momento y consideración. ¿Por qué no apreciamos a Encina? Entonces, ¿por qué nos olvidamos de Encina? ¿Por qué lo tenemos arrinconado como un trasto viejo? Pues miren, la culpa es de este individuo, que es Fernández de Moratín, un ilustrado, que parece que debiera haber traído luz y lo que trajo fue oscuridad, porque la luz que trajo fue crear una clasificación del teatro español que es muy cómoda porque de todo el teatro anterior a Lope de Vega hace un cajón desastre, con 2 palabras y con 3, desastre y cajón desastre, ¿verdad? Donde todo es el teatro anterior a Lope de Vega. Pero claro, al decir eso, está diciendo que todo lo que hay en el teatro es interesante si se aproxima a Lope de Vega, y no lo es si no es Lope de Vega. Comprenderán ustedes que eso ha producido que se haya visto pues con muy malos ojos, con esa idea de teatro primitivo, lo que es el teatro de Lope, y que por supuesto se ha convertido en un marbete que han utilizado pues todos lo que son los autores posteriores hasta tiempos bastante recientes, ¿no? Masur en el 81, Wertheimer en el año 96, 1996, Wickersham Crawford pues en el año 37, luego en el 65, y se ha convertido en un lugar muy común. ¿Es un teatro tan primitivo y tan pobre? No.
Lo que pasa es que no lo entendíamos. Les traigo aquí un ejemplo muy tontorrón de la Propaladia de Torres Narro. En el comienzo de la Propaladia, Torres ya no se identifica con un pastor, ya es un labrador. ¿Y por qué se identifica con un labrador? Pues porque en la Rueda de Virgilio, hecha por Juan de Garlandia, el estilo medio, como ven ustedes, el estilo humilde es el del pastor y el estilo medio es el del agricultor. Por eso dice que es un agricultor, porque se siente que está por encima de lo que es el estilo humilde, sabiendo que está continuando con la tradición de Juan de la Encina, pero llegando más allá. En fin, esto sería para hablar mucho más despacio de ello, ¿verdad? Y en estos momentos pues no es el caso. Yo lo que quiero es agradecerles a ustedes esta tarde de agosto y dejar unos minutitos para que podamos solucionar algunas preguntas y cuestiones que he visto que me han llegado alguna por aquí. Vamos a ver. Bueno, pues ahora toda tu pantalla la voy a presentar así, esta de aquí, y así podemos hablar. Vamos a ver, yo no sé cómo hacer ahora, porque veo aquí a Lina que me dice ¿por qué el Santo Oficio perseguía a Juan de la Encina? Vamos a ver, yo sé que usted se refiere, creo, a la recogida de las obras de Juan de la Encina a partir del índice de Valdés de 1554, me parece recordar, 1552. No se recoge todo de Encina, se recogen algunas composiciones de Encina, sobre todo la Egloa de Plácido Vitoriano. ¿Por qué la Egloa de Plácido Vitoriano? Pues mire, porque en la Egloa de Plácido Vitoriano se contienen una serie de composiciones poéticas que utilizan oraciones religiosas para exponer la profundidad de los sentimientos amorosos. A nosotros esto hoy nos parece incomprensible, pero entre los espectadores hay alguien llamado Folke Gernert que ha trabajado esta cuestión maravillosamente y que nos ha hecho ver que en toda la Romania, o sea, en toda la Europa occidental, desde el siglo XIV, incluso un poco antes, hay un empleo de materiales religiosos con fines que no son religiosos, políticos, líricos, simplemente satíricos, y esa concepción que se acepta hasta mediados del siglo XVI, cuando llega el momento previo a Trento, cuando se están produciendo los fenómenos de las reformas protestantes, los fenómenos del luteranismo, se consideran como una mala acción, un denigramiento de las creencias católicas, y entonces se prohíben. Pero no es que Juan de la Encina sea judaizante o sea luterano o sea una persona que tiene una fe que consideran peligrosa, es que sus obras utilizan un esquema literario que ya no es aceptado por la sensibilidad religiosa de mediados del siglo XVI. Sí lo era antes, sin embargo, y hay composiciones de este tipo de contrafactum religioso innumerables y por todas partes, pero ya a la altura de ese tiempo se decide que se prohíbe y entonces se prohíben pues obras de Juan de la Encina, de Torres Narro, de Gil Vicente. En fin, hay una gran prohibición de lo que es nuestro teatro del 16 y eso fue una mala perrería. Bueno, no sé si ustedes tienen más preguntas o si han sucumbido y están durmiendo así sobre su teclado entre suaves ronquiditos y cosas semejantes, pero yo por aquí estoy a su disposición por si tienen alguna duda o cuestión. No sé si Ana o Marina o quien fuere, si queréis hacer algún tipo de cierre. Muchas gracias. Técnicamente ha sido interesante, perdón, ha sido legible, se ha podido escuchar bien todo, porque es que yo no lo oigo, quiero decir, me oigo a mí mismo y no sé más. Muchas gracias por los comentarios que veo por aquí. Vale, gracias, Ana. Lo que se ha escuchado fenomenal me tranquiliza. Bueno, yo esta presentación que estoy grabando la mandaré al Ayuntamiento de Alba
pues en cuanto me la descargue, porque no es automático, ya saben ustedes que esto siempre lleva un tiempo, me mandará un correo Google diciéndome que tengo un enlace, entonces yo se la enviaré al ayuntamiento. Y esto, ¿alguna cuestión más? ¿Alguna historia más? ¿Alguna recomendación, Silvia? Me pregunta. A ver. Sí, hay que leerse Encina. Lo que pasa es que ¿en qué edición? La de Alberto del Río en crítica es la mejor que hay en estos momentos y está a punto de salir en Castalia una que van a hacer dos amigos que son Julio Vélez y Álvaro Bustos, que estará muy bien. Y en cátedra está la de don Miguel Ángel Pérez Priego, que también está bien, pero tienen el problema de que se necesitan notas, que este texto sin notas no se entiende y que, bueno, pues hemos sabido ahora más cosas de las que sabíamos y, bueno, pues poco a poco se irán incorporando esa serie de cuestiones. No obstante, si alguien quiere más información, dejo por aquí mi correo. Por si alguien quiere más información puntual, pues por correo electrónico podemos hacer lo que sea menester. Pero bueno, disfruten de la villa y disfruten de ese lugar maravilloso. A ver, dice el ayuntamiento, ¿qué obras te resultan más interesantes escritas por estos magníficos autores de Alba de Tormes? Pues hombre, todo Juan de la Encina es fascinante y de Lope las de tema salmantino o albense, que se debería decir también, o sea, Los amores de Ismenia y Ismenia y Abelardo, no, es otro nombre así, que es un trasunto de las historias sentimentales del duque de Alba. Por supuesto, el Domine Lucas, no es porque la he hecho yo, pero es que es muy simpática. El maestro de danzar, que es más o menos contemporánea, un poco posterior debe ser El enemigo engañado, que esa está sin editar desde el año 1622. Bueno, hay una edición de 1916, pero es muy mala. Y entonces, pues esa hay que editarla, por Dios, El amigo engañado. Y Juan de la Encina, el Juan poeta, Juan músico, Juan teatrero, Juan dramaturgo, es maravilloso y merece muchísimo, muchísimo la pena. De verdad, es una cosa fundamental. Si a alguien le gusta, hay una directora que ha ganado varios premios, segoviana, que es Ana Zamora, su compañía es Nao de Amores, y ella ha representado a Juan de la Encina y Lucas Fernández recientemente con un gusto exquisito, con una inteligencia en la puesta en escena fantástica y tienen pequeños vídeos en YouTube. Y esto puede merecer mucho la pena porque uno no se hace la idea de lo movido y de lo interesante y lo simpático y lo divertido que era este teatro hasta que no lo ve, porque con los ojos de leer no apreciamos este teatro, pero las cosas que hace Ana son verdaderamente fascinantes, de verdad, y merecen muchísimo, muchísimo la pena. Pero bueno, pues esto es cuestión de insistir, 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 insistir. Pues sí, nada, yo en cuanto quieran nos ponemos con estas cosas porque yo disfruto enormemente con una audiencia pues tan agradable y, en fin, aprovechando estos medios maravillosos que tenemos. Bueno, pues si os parece voy a cerrar la grabación para así ya poder pedirle al programa que me envíe esto. Muchas gracias de nuevo y cuídense mucho y hasta pronto. ¿Vale? Gracias.